entonces con la clase de hoy. La vez pasada habíamos estado hablando, estas son clases introductorias, ¿verdad?, para el curso de farmacología. La vez pasada estuvimos hablando de farmacodinámica, ¿verdad?, ahí en una clase que nos dan cada vez que dan malas clases. Y hemos dicho que la parte de la farmacodinámica es, ¿sí? ¿Será que se le puede subir un poquito el volumen? Venga más para adelante, yo creo, porque a este no se le sube mucho el volumen. Déjeme ver. Al pobre no le gusta mucho al pobre. Ya está. No, creo que es así, o si no, a capela. Así mejor, ¿para qué gritar tanto? Entonces estábamos con lo de farmacodinámica, que es la parte de la farmacología que estudia cómo funcionan los medicamentos en el organismo. Porque este es un sueño, este ni funciona, no sé para qué lo tiene. Y tampoco está la muchacha con el otro inalámbrico grande de todos los parlantes, ¿verdad? He dicho que somos de las mejores universidades de Centroamérica, o la mejor, ¿verdad? Ayer si fuéramos la peor, ni poco podría, ni profesor. He dicho que somos de las mejores de Centroamérica, no sé cuánto tiempo así. Bueno, entonces le decía que la parte de la farmacodinámica se encarga de estudiar el mecanismo de acción de los medicamentos. Y lo que vimos por el tiempo fue simplemente unos nombres que se le dan a la interacción del fármaco o de los fármacos con sus receptores, para llamarlos así de esa manera, aprendernos un par de términos de nomenclatura. Bueno, la otra gran parte de la farmacología se llama farmacocinética. Entonces resulta que la acción de un fármaco en el cuerpo no solo depende del fármaco, depende de las personas. Esta parte es muy importante porque también el cuerpo, el fármaco es un xenobiótico, es un agente externo, el cuerpo cuando lo ve empieza a transformarlo. Entonces muchas de las diferencias en acciones de los fármacos en las personas es por la farmacocinética, no por el fármaco en sí. Además, aquí es importante porque acá lo que queremos es estudiar qué le hace el cuerpo al fármaco. Entonces aquí se ven diferencias de edad, se ven cómo la persona enferma afecta la farmacocinética y el fármaco responde diferente. Entonces todas estas cosas son necesarias. Ahora vamos a ver otra vez los principios nada más. Son necesarias para poder entender cómo utilizar los fármacos y qué cambios pueden producir los fármacos en el organismo. Y las personas, qué cambios le pueden hacer al fármaco, ¿verdad? Porque queremos, ¿y para qué queremos saber qué hace que el fármaco hace efecto? Que aquí, que allá. María, ¿vino María? No vino María. María Luisa, María Rosa, Ana, tampoco vino. Luis. ¿Usted qué dice ahí? Ah, Christopher, ¿ves? Vino Christopher. Christopher, ¿usted para qué le interesa saber eso? Para saber cómo un medicamento va a reaccionar de distintas formas en distintas personas. Entender es importante, como por ejemplo, tal vez un bebé no va a ser igual que un adulto o un adulto mayor. Básicamente, sí, ¿cómo se llama usted? Osvaldo. Osvaldo. Yo creería que también hay que considerar si la persona tolera el fármaco en cuestión. Por ejemplo, si tiene alergia o etc., es un punto importante de tomar en cuenta. Porque, digamos, no debo poner un fármaco que a una persona le puede llegar a afectar, incluso hasta llegar a causarle un cierre de las vías respiratorias, simplemente porque tal vez es el único que tengo a disposición. Entonces, son factores que se deben tomar en cuenta. Con la farmacocinética, muchachos, los dos hay que conocer los de los fármacos para saber la indicación
Yo con la farmacocinética lo que quiero es controlar el nivel plasmático del fármaco en sangre. Y a través de esto el efecto del fármaco. El nombre lo dice, farmacocinética, la cinética del fármaco. Ahora vamos a ver unas curvas. Cómo cambia la concentración del fármaco en el cuerpo con el tiempo. ¿Verdad? Entonces yo ocupo tener una cierta concentración del fármaco en el cuerpo para que dé efecto. Si hay poca concentración, no da efecto. Si hay demasiada concentración, empiezo a ver mucho efecto adverso. O, en casos de intoxicación a pacientes, pero eso es otra cosa, se intoxican. ¿Qué es y qué estudia la farmacocinética? Estudia una serie de procesos en el cuerpo. Por ejemplo, se encarga de estudiar la absorción de los medicamentos. Es de la que principalmente vamos a estar hablando porque la mayoría de fármacos se absorben. Y una forma muy popular de administrar medicamentos es vía oral, en diferentes formas dosificadas. Incluso la subcutánea ocupa absorción, la intramuscular. Las intravasculares no ocupan absorción. Todas las demás hay fenómenos de absorción que regulan y limitan la cantidad de fármaco que se absorbe. Queremos estudiar los fenómenos de distribución. Bueno, resulta que el fármaco tiene que llegar a la sangre y ahí se distribuye a todo el cuerpo. Algunos se distribuyen más en el cuerpo, otros menos. Unos tienen predilección por un tejido, otros por otro. Otros tienen una distribución muy pequeña en el cuerpo, otros muy grande y van a todos los tejidos. Incluso donde no se ocupen, eso no lo podemos evitar. ¿Verdad? Los fármacos son tontos, no piensan. Se supone que ustedes son los que tienen que pensar a la hora de administrar medicamentos. El fármaco se lo dan, él va donde le da la gana, donde lo lleve la sangre. Por eso es que tenemos efectos adversos. Él va donde lo lleve la sangre y se pega donde le da la gana. Donde ve un receptor que más o menos sea afín, él se pega. Pero ese es el que yo no ocupo, yo ocupo el otro. Bueno, que ya se pegó en ese y me dio efecto adverso. Entonces los efectos adversos son parte intrínseca de los medicamentos. Por supuesto, tenemos un equilibrio y lo que más queremos es el efecto clínico y menos efectos adversos. Pero los efectos adversos, desgraciadamente, no nos los podemos quitar. Son parte de la misma estructura del fármaco. Otro fenómeno muy importante es el metabolismo. Los fármacos son metabolizados en el organismo a través de enzimas. Tenemos un montón de enzimas que metabolizan fármacos. Famosa los citocromos. Y los citocromos, que son como 52, un puñado es el que metaboliza los fármacos. Y resulta que como son enzimas, son codificadas genéticamente. Esto quiere decir que como individuos tenemos diferente metabolismo. Y algunos sujetos tienen unas diferencias muy grandes con respecto al promedio. Hay gente que no metaboliza casi fármacos. Y hay otros que se llaman ultrametabolizadores. Los degradan muy rápidamente con respecto al promedio donde estamos la mayoría. Pero siempre hay gente en los extremos. Entonces, gente que metaboliza poco tendrá altos niveles del fármaco. El fármaco habrá fácilmente efecto, pero se queja fácilmente de efectos adversos. Los que metabolizan demasiado tendrán bajos niveles de fármaco. Muchos unos los oye y se quejan, esa cochinada no me sirve para nada. Tengo que tomarme como 3. Y ocupan como un poco de dosis mayores para manifestar el efecto. Sí, Osvaldo. En el caso de que una persona utilice continuamente un medicamento y genera esta, no sé si se considera efecto placebo, pero ya que el medicamento ya no se genera los efectos, significa que el cuerpo está metabolizando más rápido ese fármaco, o qué sería. El metabolismo es estándar, pero no le va a cambiar de repente, a no ser que usted tenga algún problema renal o hepático. O sea, el metabolismo suyo, si está como usted lo tiene, mañana no le va a cambiar.
y eso ya es determinado genéticamente, ¿verdad? Mañana no le van a cambiar a usted los ojos de azules a celestes o a verdes, ¿verdad? Ni se va a hacer más alto en 3 días, aunque usted quiera. Eso es determinado genéticamente y no va a cambiar así, no por el cuerpo, ¿verdad? Hay otras cosas, pero ya son otras cosas, son mecanismos de tolerancia farmacocinética, por ejemplo, ¿verdad? Hay tolerancias farmacodinámicas, hay procesos de inducción e inhibición que afectan el metabolismo porque dan otros fármacos. Eso sí se ve bastante. Entonces, por eso, vea todo lo que está diciendo Osvaldo, por todo eso tenemos que estudiar todo esto de cada fármaco para saber realmente cómo manejarlo y cómo usarlo. Es más complejo de lo que aparenta. Bueno, y aquí vamos a ver una pincelada. Farmacocinética es un curso de 6 meses, igual que el de farmacodinámica. Así que si quieren saber más, ahí está el libro de texto y hay otros libros completos solo de estos temas. Por eso llevan farmacología. El asunto ya es tan enorme, tan grande, con tantas cosas, ¿verdad? Y el otro asunto que ocupamos estudiar es la excreción de los fármacos, por donde se excreta, por hígado y riñón, no solo por riñón, no por pulmón, por los 3. Ocupamos saber las vías de excreción y la proporción que se excreta. Esto es básicamente importante cuando tenemos alguna patología que afecte los órganos de excreción. No hay que ser un genio. Si el fármaco se excreta por riñón principalmente y hay una insuficiencia renal, aquí no hay que ser un genio ni ir a la universidad. Si el riñón no funciona bien, el fármaco no se va a excretar. Si no se excreta, aumenta el nivel plasmático, aumentan los efectos adversos. Igual pasa con el hígado. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes ven que en casos de insuficiencias renales hay muchos fármacos después de como de 50, una filtración como de 50 para abajo, e empiezan a ajustar las dosis. Hay que reducir la dosis que se le da. Si no, van a terminar intoxicando y matando al paciente. Y todo eso se hace si conocemos eso, no se puede inventar. Entonces, tomemos un ejemplo, muchachos, de la forma oral. Entonces, todos han tomado alguna tableta, me imagino, ¿no? O cápsula o algo. Bueno, cuando se toman una forma dosificada sólida de este tipo, entonces primero, ¿cómo se la toman? Hablando todo un poco. ¿Cómo es usted que se llamaba? Arturo. ¿Cómo se toma usted la tableta de lo que se tome? ¿Por qué se la toma con vaso de agua? Para tragarla mejor. ¿Esos aires están funcionando? ¿Soy yo el que está aumentando la temperatura? Bueno, casi nada. Pero una trampa. No, oye, están apagados, no funciona. Con razón ya sentía que la temperatura estaba en aumento, ¿verdad? Ustedes no, vienen de lugares muy calientes. Este también está apagado, y encendámoslo, no importa, ¿no? La U paga electricidad. Pero, a ver, por lo menos, no se tiene, por lo menos hay aire acondicionado. ¿Funciona? Yo no siento nada. Sí, ahí va ya, ahí va. ¿Eso no lo entendí? Ah, pues sí, ya se
con agua, porque la tableta que contiene el medicamento, después van a ver en el laboratorio, ¿verdad? La tabletita que se toman, una parte de la tableta es el medicamento nada más. La mayoría son coadyuvantes. Entonces ocupamos tomárnosla con líquido, no solo para deglutirla, sino porque están hechas para absorber agua y desintegrarse. Y ocupamos que las formas dosificadas sólidas como las tabletas se desintegren cuando lleguen al estómago. ¿Para qué? Para que empiecen a liberar y disolverse el medicamento, llamado principio activo. Después el principio activo se absorbe, casi todo se absorbe en el intestino, es la principal área de absorción por el tamaño, y empieza a distribuirse en el cuerpo. Ya cuando empieza a distribuirse en el cuerpo, también va a llegar al hígado y empieza a degradarse. Llega al riñón y empieza a eliminarse. Y una parte del medicamento va a llegar a su receptor, el receptor de acción clínica, que se llama biofase, y nos va a dar el efecto. Entonces, ¿qué está viendo usted? ¿Cómo dijo que se llama usted además de Nike? ¿O era Nike? Mariana. ¿Por qué esto es importante? Vean, si a alguien le mandan un medicamento en tabletas y no se libera bien, no se va a disolver, no se va a absorber. Si se metaboliza demasiado, se destruye. Si no se metaboliza, se acumula y aumentan los niveles plasmáticos. Si no se distribuye, no sirve para nada, no va a llegar al sitio de acción. Si se excreta demasiado, se va a ir todo por los miados y no va a servir. Si no se excreta, se acumula y produce efectos adversos. Y por supuesto va a venir a la biofase en diferentes concentraciones. Y puede ser que nos haga mucho efecto o que no nos haga nada de efecto. Solo porque Arturo no se lo tomó con agua. Solo por eso. ¿Usted quiere tomárselo también con agua? Sí, no con jugo, puede. No sé a qué se refería con que algunos eran coadyuvantes. Bueno, coadyuvantes son un montón de sustancias que se usan para hacer el medicamento. O sea, la tabletita es redondita, toda corronga, ovaladita, que usted ve el color. El medicamento no es así. Casi todos son polvillos blancos con sabores horribles. Y les ponen un montón de sustancias para poder hacer esa tabletita ahí toda corrongo, las capsulitas de esas liquid gel tan bonitas, verdes claro y todo. Todos esos colores no son el medicamento, todos son coadyuvantes. Así que yo me tomo el medicamento y me tomo como 6, 7 y hasta 10 coadyuvantes. Que se supone que son sustancias sumamente puras, inertes y por lo tanto muy caras. Y ahí encarece el medicamento, no solo es el principio activo. Desde ahí empieza a ser caro el asunto. Entonces lo van a ver más clarito en el laboratorio de formas dosificadas, por lo menos me los pusieron. Van a ver toda esta parte de acá. Entonces, ¿qué tienen que saber? Más nomenclatura de farmacología, claro, para eso vinieron, ¿verdad? Qué suerte que vinieron. Van a saber qué es el término de biodisponibilidad y qué quiere decir. Se abrevia como F. Van a saber qué es el área bajo la curva y qué significa. Se abrevia como AUC en inglés o ABC en español. Yo casi siempre se los pongo AUC en inglés, porque hay algunos corrongos que cuando uno les dice ABC, dicen que es accidente vascular cerebral, ¿verdad? Entonces ya AUC no hay pérdida, sí, porque además no saben español, ¿verdad? Entonces AUC
aclaramiento, CL. Esto tiene que ver con la eliminación del fármaco. La distribución se llama volumen de distribución, VD. Y también nos interesa conocer, porque aparece mucho, la vida media de eliminación plasmática, llamada, abreviada, perdón, T medios. Entonces ustedes ven cosas así. ¿Cómo dijo usted que se llamaba? No, la Alejandra. compañera. ¿Cómo? Alejandro. Alejandra, léame eso, a ver, y me lo traduce. Desde aquí. Ibuprofeno, las concentraciones pico pueden reducirse si se toma con alimentos, administrar comprimidos. Absorción oral del 85%, biodisponibilidad del 80%. Volumen de distribución en niños, unión a proteínas y vida media de alimentación. ¿Y no le faltó todo eso? Volumen de distribución en niños mayores de 11 años, 0.1. Menores de 11 años. Ok, menores. Y en adultos 0.12. 0.2 litros por kilo. Vean que se están dando por pesos. Y adultos, 0.12 litros por kilo. Sí, continúe. Unión a proteínas, 99% y vida media de alimentación. 2,2 y 2,4. 2,2 a 2,4 horas. Tienen que decir siempre las unidades porque se van a enredar si no usan las unidades. Esto es una regla básica de enfermería. Y uno lo tiene que decir duro. Voy a administrarle a este paciente 2 miligramos. Voy a administrarle ¿2 qué? 2 papayas o 2 piñas. Así matan a la gente. Porque no hablan y no se comunican. 2 miligramos. Voy a administrarle 2 gramos. ¿Qué dijiste? 2 gramos. No, hombre, son 2 miligramos. Ay, gracias por habérmelo dicho. Se me había enredado. Entonces las dosis se dicen en voz alta. Y siempre se le ponen las unidades. Si no, van a terminar matando a alguien. Porque 2 miligramos es una cosa y 2 gramos es otra. ¿Verdad? Ay, pero son siempre 2, me dijo una compañera de ustedes hace como 10 años. Son siempre 2. 1000 veces más. ¿Verdad? No son siempre 2. Se trata de curar a alguien, no de terminar de matarlo. ¿Verdad? No es el chiste. Entonces, si aquí aparece, siempre tienen que decir las unidades. Ahora, lo que se quiere es que sepan qué significa esto y cómo interpretarlo. Cuando lean algo de farmacocinética o estén hablando alguien de algo de farmacocinética, sepan qué es y qué está diciendo. Si no, se van a quedar bateados, solo esperando a que les digan inyecte 100 miligramos. Pero eso no es la función de ustedes. Solo hacer la parte manual de inyectar 100 miligramos. ¿Por qué 100 miligramos de esto? ¿Y a qué paciente? ¿Por qué? ¿Y cada cuánto? Todo eso tienen que saberlo. Entonces vamos a continuar con la absorción de medicamentos. Y aquí es donde entra el término de biodisponibilidad. Absorción de medicamentos, ¿por qué? Bueno, porque un montón se administra por vía oral, casi la totalidad. O intramuscular, subcutáneo, intradérmico, y en todo eso hay mucosas, membranas, y en todas hay absorción. Entonces, el término en farmacología que estudia los diversos parámetros que afectan la absorción, vean que corrompo, se llama biodisponibilidad, pero involucra un montón de parámetros y se abrevia con F. Entonces en el examen va a ir, la F se redujo. La F se aumentó. ¿Qué? ¿Cómo definimos biodisponibilidad? Se refiere a la fracción o porcentaje de principio activo inalterado de la dosis administrada que llega a la circulación general. Entonces la cantidad de medicamento que llega a la circulación general.
Es decir, vean que hay inalterado, es que en el intestino también hay metabolismo. Entonces ya no nos sirve si se degradó, ese no cuenta. Entonces se refiere a la cantidad de medicamento que llega a la circulación sistémica después de que se lo tomaron. Y además, vean que tiene dos parámetros. Y además, el tiempo en que tarda. Entonces la biodisponibilidad se puede afectar por los dos parámetros. Y hay que revisar y leer. La biodisponibilidad se afecta, no lo den con comidas. ¿Y cómo se afecta? ¿Qué se afecta? Cuando uno va a leer, entonces en lugar de durar media hora absorbiéndose, dura 45 minutos. Que técnicamente no es nada y no tiene ningún significado clínico. Pero se altera, sí, y ya alguien empezó a decir y a hacer bulla, sin saber. ¿Verdad? Entonces hay que saber a qué se refiere los porcentajes y las cantidades para ver la importancia. Importante, ¿en qué tipo de fármacos el tiempo sería muy importante? Porque en fármacos de uso crónico casi nunca. ¿En qué tipo de fármacos cree que usted que yo ocupe controlar el tiempo en que va a llegar a sangre y hacer efecto? ¿En qué tipo de fármacos sería importante? ¿Perdón? ¿No? ¿Qué tal un vasodilatador? ¿Sí? ¿Cuál de esos? Es lo que estoy preguntando. O sea, véanlo así, ¿qué medicamento ustedes ocupan o se lo toman pensando que entre más rápido les haga efecto mejor? Pero lo clásico son, por ejemplo, analgésicos. Esos son los clásicos, donde el tiempo se importa. ¿Por qué? Porque se lo toma para un dolor que quiere que se le alivie lo más rápido posible. ¿Verdad? Bueno, si la alergia lo está matando ahí, no deja de moquear ni está hecho leña, porque también, ¿verdad? Es importante. Y por ejemplo, en casos crónicos, o medicamentos que se toman todos los días, antihipertensivos, antiepilépticos, no es tan importante si se afecta un poquito. Es que hoy me tomé el antihipertensivo a las 8 de la mañana. Ay, ayer me lo tomé a las 10 de la mañana. Se lo está tomando todos los días, eso no es mayor problema. Ay, es que dicen que con comida se absorbe 10% menos. No tiene mayor cosa. Y a veces me lo tomo como sin comidas. Es muy poco el efecto. Pueden tomárselo como sin comidas. Pero para eso hay que saberlo y eso se refiere a cada medicamento. No lo puedo saber a priori. Porque como a mí me da la gana de tomármelo todos los medicamentos sin comida, así deben ser, no. Hay que revisar la farmacocinética. Entre el montón de factores que afectan la absorción están los alimentos. Porque, por ejemplo, que el pH afecte, ya es difícil estarle cambiando el pH a las personas, ¿verdad? Que tenga diferente tipo de vaciamiento gastro y de motilidad, es difícil estarlo cambiando. Pero los alimentos es algo que sí podemos controlar. Entonces los alimentos pueden afectar la biodisponibilidad de los medicamentos. Como les dije, puede ser que afecte la velocidad de absorción, pero si es poco y no me urge el efecto, no tiene mayor trascendencia. Siempre se va a absorber y me va a dar el efecto en tratamientos crónicos. Entonces, los alimentos, para que vean solo uno de los efectos, los alimentos pueden reducir la absorción, pueden aumentar la absorción de los medicamentos y por lo general tienen poco o ningún efecto. Aquí está la mayoría de fármacos. El efecto sí lo afecta, pero es muy poquitito y es mejor tomárselo con comidas. ¿Por qué es mejor tomarse un fármaco con comidas? ¿Cuáles serán las razones? Los efectos gastrointestinales. Para los AINES, que las muchachas deben estar ya aprobadas
probado y experimentado. Los AINES son gastrotóxicos. Entonces casi siempre se recomienda con alimentos, aunque afecten un poquito la biodisponibilidad, ¿verdad? Pero queremos mejorar la tolerancia. ¿Sí, Osvaldo? Podría ser porque por efecto circulatorio, cuando antes y durante ¿Por efecto qué, perdón? de circulación, antes y durante mientras estamos comiendo, se genera un aumento de circulación sanguínea y eso puede ayudar a que lleguen más fácil los procesos sanguíneos. Casi siempre en esto lo que pasa, porque si estamos comiendo, por lo general, ¿qué va a pasar? Que el estómago está lleno. ¿Recuerdan? Se va a vaciar en tractos al intestino. Entonces, por lo general, hay un retardo del vaciamiento gástrico y eso afecta la biodisponibilidad. Cuando lo aumenta es casi siempre que los alimentos y muchos con grasas ayudan a que el fármaco se disuelva más fácilmente, ¿verdad? Incluso hay fármacos que les ayuda las sales biliares para disolverse y absorberse. Pero como les dije, esto no es generalizado, hay que saberlo para cada fármaco. Vean todo lo que tienen que aprender, porque cada fármaco tiene su biodisponibilidad. ¿Sí? ¿Qué efectos pueden haber a largo plazo si, digamos, un paciente no pone atención de que el medicamento tiene que comerse, o sea, ingerirse con alimentos y lo consume siempre, digamos, no sé, en ayunas? El mismo efecto con los estudiantes, que les entra por un lado y les sale por el otro, ¿verdad? No le está haciendo el efecto adecuado. Si le dijeron, este fármaco no puede tomárselo con comidas, tómeselo 2 horas antes o 3 horas después. Eso quiere decir, por lo general, que los alimentos afectan la biodisponibilidad. Entonces no se le está absorbiendo la cantidad adecuada y por lo tanto no le va a dar el efecto adecuado. Y los que no saben esto, entonces piensan que es resistente al fármaco o hay que aumentarle la dosis. Y no le preguntan a la cristiana cómo se toma el medicamento. Por eso es importante saber cómo tomar y administrar los medicamentos. Es la primera parte de toda la ecuación. Desde ahí hay que empezar a controlar todo esto. Solo unos ejemplos para no saturarlo, después van a ver. Por ejemplo, este es un antibiótico, ¿verdad? Muy usado, una fluorquinolona, ciprofloxacina, que al mezclarlo con cationes bivalentes y trivalentes, como el calcio de la leche, hierro, magnesio, forma un quelato y reduce su absorción. Pero como es un antibiótico y reduzco la absorción, ¿qué va a pasar? Que no va a hacer efecto. Y si no va a hacer efecto, ahí sigue la infección y puede aumentar la infección. Entonces, esto es algo que hay que prestarle atención, ¿verdad? No es acetaminofén. Y entre más seria sea la infección, peor. Y la fexofenadina, al que le gustan las alergias, esto es un antihistamínico, anti-H1. Vean, los jugos, como el jugo de manzana, el de uva, reducen su absorción. Entonces, y tómese, sí, si no se lo toma con agua, tómeselo con jugos. O sea, pero ahora tampoco, tengo que saber cuál medicamento. O sea, hay que saber cómo tomarse cada medicamento individualmente. Si ya revisé la monografía y me dice, tómeselo como sin alimentos porque la biodisponibilidad no se afecta. Ah, qué dicho. Tengo que irme a revisar, aprenderme y recordármela. Ese como sin alimentos. Y aquí hay otros que la absorción está aumentada con alimentos. Vean esta, la simvastatina y la lovastatina. Esta se usa, bueno, la caja tiene la lovastatina. Bueno, son estatinas y se usan para reducir los niveles de LDL y colesterol. Son muy usadas. No usamos mucho aquí el grapefruit, para el jugo del grapefruit este. Pero vean, aumenta impresionantemente la absorción. Los jugos.
Y este otro, la isotretinoína, para el acné severo. Las comidas ayudan a disolverlo y aumentan la absorción. Entonces hay fármacos que dicen tómese con comidas. Seguro si le da la gana. No, dice tómese con comidas. Entonces por algo es, no porque alguien le dio la gana escribir. ¿Verdad? Entonces puede haber muchos errores simplemente porque la gente no sabe ni cómo se toma el medicamento. Entonces véanlo acá. Vamos a administrarle a alguien, no sé quién quiere. Y las muchachas no participan mucho. ¿Cómo es lo que se llama usted? Rebeca. Que no haya ninguna Ana Rosa, ni Rosalía, ni Fiorella. Bueno, Rebeca, entonces vea, Rebeca se va a tomar un medicamento que contiene 100 miligramos de principio activo, ¿verdad? Y dejen de estar diciendo tomar vía oral, también, ¿verdad? Solo los extraterrestres toman no vía oral. Rebeca se tomó, ¿cómo se la tomó Arturo? Con agua. Ven que rápido se les olvida todo. Se lo va a tomar con un vaso de agua porque tiene que ayudar a disolverse. Ya pasó el estómago, Osvaldo, vean, hay que meter el estómago. Ya llegó al intestino, donde es la mayor área de absorción. Tenemos metros cuadrados de absorción y vellos, pliegues, vellos y microvellos. Prácticamente todo termina absorbiéndose así. Además, ahí está la ley de la gravedad. Todo va para abajo. Entonces, hay medicamentos que desde el estómago pueden degradarse. ¿Alguien ha tenido úlcera, gastritis? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Natasha. Gastritis. ¿Qué? Gastritis. ¿Le han mandado algo para la gastritis? ¿Qué le han mandado a Natasha? Ay, poca cosa. ¿Cómo se llama? Tomar cosas y no saber qué puede ser peligroso, mata a la gente. Favortina, más ¿Qué? Amoxicilina, no me sirve. ¿Sí usted? A mi mamá se le hacen úlceras y tiene gastritis. Lo que le mandan es omeprazol. Ahora sí, le mandan omeprazol. Bloqueadores de bomba de protones es estándar desde hace décadas para tratar esos trastornos gastrointestinales. Ahora van y fíjense que tienen los omeprazoles, el esomeprazol, el pantoprazol, de particular. Si son tabletas, dice no masticar la tableta. Si son cápsulas, dice no romper la cápsula. Y hay otras que vienen cápsulas con microgránulos y dice no masticar los microgránulos si hay problemas de deglución. Y abre la capsulilla, vacía el polvillo. Otras tabletas usted las puede masticar, incluso hacen efecto más rápido. Esas dicen no. ¿Por qué? Afecta la biodisponibilidad. Sí me gusta, muchachito, que ya uno aprende farmacología. Afecta la biodisponibilidad, ¿lo oyeron? Ya. Está aprendiendo. Afecta la disponibilidad. Sí, pero eso no me dice nada. ¿Cómo lo afecta? Para arriba, para abajo, para ningún lado. Al revés, al derecho. ¿Y cómo es que afecta la biodisponibilidad? La biodisponibilidad era que el medicamento llegara íntegro a la sangre. Así se afecta. Que llegara la mayor cantidad a la sangre. ¿Sí, Osvaldo? ¿Es porque se degrada en el estómago? Porque se destruyen, todos los prazoles se destruyen a pH ácido del estómago. Si nosotros tenemos la osadía de agarrar y masticar una cápsula, una tableta, destruimos la capa protectora y el fármaco se destruye. Esos fármacos son
gastrolables. Incluso hay uno que viene en capsulitas, pero por dentro viene el medicamento en granulillos de recubiertos. Y dice, sí, puede poner los granulillos en un vaso de agua para facilitar la deglución, al que tiene problemas de deglución, o en un jugo, pero nunca mastique los microgranos. ¿Pero qué? Sí, pero hay que saberlo. Entonces, si afecta la biodisponibilidad, en este caso, se reduce la biodisponibilidad. Ok. Pues puña, todavía no hemos salido de eso. Y eso que cada vez nos da menos tiempo. Bueno, entonces vean, eran 100 miligramos. Aquí tenemos enzimas, los citocromos, aquí está la famosa glucoproteína P, que es la responsable de que la loastatina aumente los niveles plasmáticos con grapefruit y con jugo de grapefruit. ¿Por qué? Porque el grapefruit es un inhibidor de la glucoproteína P. Es un transportador de flujo. Y esas son enzimas que lo degradan. Entonces, ¿qué hacen las enzimas ya en el intestino? Van a destruir una parte del medicamento. Entonces, la parte destruida no cuenta en la biodisponibilidad. Es inalterada ya. Está alterada. Entonces, ¿qué se absorbió? De 100 miligramos pasan 80. 20 fueron destruidos por enzimas, por ácido, o simplemente se van y salen. Entonces vean, 80 miligramos pasan por la vena porta y van al hígado. ¿Cuál es el principal sitio de degradación del cuerpo y de formación de sustancias en el cuerpo? El hígado. ¿Quién está llena de los famosos citocromos? El hígado. ¿Qué le hace el hígado al fármaco? Cuando va entrando, una porción, según sea el fármaco, lo va a destruir. Es decir, lo altera. Es decir, ya no es biodisponible. ¿Verdad? Entonces, de aquí, de los 80 miligramos, muchachos, 60 fueron destruidos en el hígado. 20 pasaron a la vena cava, llegaron a corazón y se distribuyeron entre todo el cuerpo. Entonces vean lo que sucede. Yo me tomo una dosis de 100 miligramos, pero lo que me hace efecto finalmente son 20 miligramos. 80 miligramos se pierden en el trayecto. Entonces, ¿cuál es la biodisponibilidad de este medicamento? 20%, se expresa en porcentaje. Vía oral sí hay, pero la mayoría de medicamentos no tienen 100% de biodisponibilidad. Los que característicamente tienen altas biodisponibilidades son los AINES, los analgésicos, la cafeína, el antibiótico linesolid, pero la mayoría de medicamentos nunca se absorbe todo. Si dice son 50 miligramos la dosis, lo que yo voy a tomar, nunca se va a absorber 50, casi siempre menos. Pero ya eso todo fue evaluado y controlado en estudios previos para saber para saber que ocupamos 20 miligramos para que haga efecto. Pero tenemos que dar 100. ¿Qué importa? Por si el paciente paga. Y si fuera 1%, ¿qué? Le ponemos más acá ya. Ok, y esto que tenemos acá son las famosas curvas farmacocinéticas. Ustedes las enredan con las farmacodinámicas. Entonces vean, aquí tenemos tiempo en el eje X, casi siempre horas, en algunos casos serían días. Y aquí tenemos concentración del medicamento en plasma. ¿Cómo se hacen esas curvas? Fácil. Agarro algunos fulanitos, inicialmente pacientes voluntarios sanos, y les doy el medicamento y empiezo a extraerles sangre a diferentes tiempos. Con cada tiempo de extracción de sangre tengo una concentración. Entonces tengo tiempo de administración, tiempo de extracción versus concentración en sangre. Y así creo una curva. Esa es la curva farmacocinética.
Ahí es donde está la cinética del fármaco en el cuerpo. Entonces, a tiempo cero, tengo 0 medicamento en mi cuerpo. Ya me lo tomé, conforme pasa el tiempo, se va absorbiendo. Llega a un punto máximo de absorción, vean, son los famosos picos de concentraciones plasmáticas. Y después, si yo no tomo ninguna otra dosis, va a ser degradado y excretado y sale del organismo. Y aquí, a las 12 horas, digamos, ya no hay fármaco en el organismo. Entonces, la concentración máxima que alcanzan se llama Cmax. Y el tiempo al que alcanzan la Cmax es la Tmax. Esta es la del tiempo, la de biodisponibilidad. La Tmax se aumenta. ¿Qué quiere decir? Que dura más en absorberse. La Tmax se reduce, que se absorbe más rápido. La Cmax se reduce, el pico está aquí. La Cmax se aumenta, tiene un pico incrementado. Entonces, estos parámetros son los que se analizan para ver cómo los alimentos u otras interacciones afectan la absorción de los medicamentos. Entonces, esta es la curvita, ¿verdad? ¿Cuál es el área bajo la curva? Esto de aquí es el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva es otro parámetro importante. ¿Por qué? Bueno, es que la cantidad de medicamento que se logra detectar en todo el área es una medida de la cantidad de medicamento que se absorbió y se usa como medida de la biodisponibilidad. Entonces también podrán ver, la biodisponibilidad se reduce, el área bajo la curva se redujo 25% y por lo tanto la biodisponibilidad está afectada. Entonces lo que medimos es el área bajo la curva para saber si la biodisponibilidad se está aumentando o se está reduciendo y en qué proporción. Cuando es muy parecida, prácticamente no habrá problema. Cuando es muy diferente, entonces un fármaco va a dar un buen efecto y el otro no va a dar efecto. Entonces aquí pueden ustedes viendo que podemos evaluar la calidad de los fármacos también y saber cuál fármaco, desde el punto de vista farmacocinético, tiene problemas o no. Esto se ha vuelto muy importante ahora que hay tanto medicamento genético, ¿verdad? Resulta que ya medicamentos, aunque tengan un principio activo, no son iguales. Y con esto podemos saber eso. Entonces aquí tenemos la curvita de administración oral, el área bajo la curva, y esta de aquí es una curvita, aquí tenemos el área bajo la curva, de administración intravenosa. Porque en la administración intravenosa les dije, la biodisponibilidad es del 100%. A no ser que sean muy chapas y que produzcan una enorme extravasación, toda la dosis la pone uno en la vía. Entonces todo el medicamento está en el cuerpo. Al inicio hay mucho medicamento y con respecto al tiempo va a ir disminuyendo. Existen varios tipos de biodisponibilidad que uno oye. Absoluta y relativa es las más frecuentes. La absoluta lo que se quiere saber es cuánto pierdo yo cuando doy ese medicamento vía oral. Entonces la absoluta es que se compara el principio activo administrado intravenoso, donde yo no pierdo nada, contra el administrado oral,
para ver cuánto perdí, ¿verdad? Se me dice que la biodisponibilidad absoluta es del 80%, eso quiere decir que entonces que pierdo 20% con respecto a una inyección. Entonces aquí por eso ustedes ven las diferencias entre las dosis que usan intravenosas y las dosis que usan orales. Las dosis orales son mayores. Qué raro. ¿Y por qué entra en juego la biodisponibilidad? Y las dosis intravenosas son menores. ¿Por qué? Porque todo va para la sangre. Entonces aquí pongo el área bajo la curva de la dosis intravenosa y aquí la oral. Y hago esta razón. O calculo la razón. La biodisponibilidad relativa es bastante importante. Se usa para un montón de cosas. Por ejemplo, ya les acabo de decir, ahora resulta que hay un montón de medicamentos del mismo principio activo, apenas se vence la patente. Los llamados genéricos, multiorigen. Y algunas veces hay quejas o reportes de que X medicamento no me está haciendo el efecto adecuado. Ya quedó claro, ¿verdad? O sea, en esta época de la vida nadie va a decir que todos los automóviles son iguales, porque tienen 4 ruedas y un motor. Hay de todo tipo, ¿verdad? Resulta que los medicamentos, aunque tengan el mismo principio activo, puede que no sean iguales y no estén dando el mismo efecto. ¿Cómo averiguo yo esto? Lo que muchas veces mandan como fallas terapéuticas. Comparo los dos medicamentos y calculo el área bajo la curva. Entonces aquí tenemos el primer medicamento, el original, que le llamo medicamento de referencia, y aquí el otro medicamento. Estamos hablando del mismo principio activo, 2 tabletas de lo mismo. Si hay mucha diferencia, más de un 20%, se acepta que no son medicamentos que vayan a dar el mismo efecto. Si es menos del 20%, se acepta que los medicamentos van a dar un efecto parecido. Entonces, esto puede llegar a ser tan grande que un medicamento no esté sirviendo dando efecto. Pero hay que hacer esto para decir que eso es lo que está pasando. Si no, yo no puedo inventar. Pueden ser muchas otras cosas. Entonces, la biodisponibilidad relativa cada vez se usa más por esta razón. Además, ustedes se preguntan, ¿cómo es que uno sabe que los alimentos afectan la biodisponibilidad? Adivina uno. ¿Cómo hacemos para determinar que los alimentos afectan la biodisponibilidad o que no la afectan? ¿Cuáles pruebas le hacemos y a cuáles pacientes? Bueno, primero los que ellos se postulan, ¿verdad? ¿Qué? Primero Los que se postulan, voluntarios. Ah, los voluntarios. Ah, sí. Y luego, si usted le suministra el medicamento, come, le está de sangre y va haciendo esta curva precisamente. Y si come y no hay una variación respecto a comiendo, entonces usted puede llegar y decir que no afecta la alimentación en cantidad. Correcto. Científicamente demostrado. No es bateado ni por estar hablando. Así es como hay que hacer para demostrar que se afecta con los alimentos o no. ¿Verdad? También hay medicamentos que afectan la función de otros medicamentos. No se ve junto X con el Y. Separe los 4 horas. ¿Por qué? Ah, bueno, porque X afecta la biodisponibilidad del Y. ¿Y cómo sé yo eso? Hago biodisponibilidad relativa y lo comparo. Pero también hay que saber si voy a mezclar medicamentos, si se pueden dar juntos o no. Porque hay medicamentos que afectan la biodisponibilidad de otros. Pero vean, aquí yo puedo saberlo y calcularlo exactamente. ¿Sí? Entonces, biodisponibilidad
posibilidad relativa se comparan dos medicamentos que tienen funciones parecidas o cualquiera. No, si usted compara, deben ser los mismos medicamentos. Y no va a comparar un antihistamínico con un antibiótico. Eso no tiene sentido. Sí, digamos, pero ¿Verdad? ahorita está diciendo que, digamos, por ejemplo, el antihistamínico puede afectar la. Por ejemplo, lo que yo estaba hablando es que usted tiene dos antihistamínicos que son el mismo principio activo, pero de casas diferentes, en tabletas, los dos, la misma dosis. ¿Verdad? Usted quiere compararlos para saber si los dos tienen la misma biodisponibilidad. Pero yo no voy a comparar un antihistamínico con ibuprofeno y decir que no tienen la misma biodisponibilidad. Son medicamentos totalmente diferentes, eso no se vale. Yo comparo dos ibuprofenos. ¿Verdad? Entonces, el otro término que viene, cuando no hay diferencias en biodisponibilidad, las áreas bajo las curvas son muy similares y los demás parámetros, la Cmax, la Tmax, son muy similares. Entonces, ustedes oyen el término de bioequivalencia. Ahí está la página del Ministerio de Salud. Los medicamentos bioequivalentes son estos, dice. ¿Qué quiere decir medicamentos bioequivalentes? Son medicamentos que se le hicieron estudios de este tipo y demostraron que no tienen diferencias muy importantes en su biodisponibilidad, área bajo la curva, Cmax y Tmax. Y entonces, como son muy similares, idénticos nunca, ni que fuera Dios eso, idénticos nunca, pero son tan similares que se les da el título de bioequivalente. Y eso que, bueno, eso es importante, porque si yo tengo el medicamento A o tengo el B, yo uso el que a mí me da la gana, sabiendo que los dos tienen el mismo efecto. O sea, son medicamentos que se pueden intercambiar clínicamente y me van a dar un efecto muy parecido. Eso quiere decir bioequivalencia. Y eso el porcentaje, porque hace poco mencionó que una diferencia menor al 20%, se dice que el efecto es parecido, que mayor a 20, más bien se dice que el efecto es distinto. Mayor a 20 no se acepta, menor de 20 sí se acepta. Menor de 20 es bioequivalente. Menor de 20, vean qué montón, ¿verdad? Vean qué montón que aceptan. Eso quiere decir que cuando los medicamentos no son bioequivalentes son malos. ¿Verdad? Y sí, es que pusieron 20%. ¿Por qué pusieron 20%? ¿Por qué tanto? ¿Por qué diablos no pusieron 5%? ¿Por qué creen ustedes que pusieron un número que cuando uno lo ve dice, wow, qué número más grande? No es poco preciso eso. ¿Por qué no le pusieron un 5%? Porque hay tanta variabilidad en la población, somos tan diferentes, que hay que usar estos valores para decir que algo está mal, porque si no es lo que uno encuentra en la población. Por eso es cuando dicen, sí, el área bajo la curva se redujo 5%. No es nada, déselo, como en alimentos. Hay tanta variación entre nosotros, no somos iguales, aunque parezcamos iguales. Nosotros tratamos diferentes a los medicamentos. Los pacientes responden diferente a los medicamentos. Es lo primero que tienen que saber y llevarse. No esperen siempre la misma respuesta. Los pacientes van a responder diferente a los medicamentos. Lo que pasa es que, ¿qué? Y lo que pasa es que la mayoría siempre estamos arriba en la curva de Gauss, ahí en todo el centro. Pero hay extremos. Entonces a veces se sorprende. Ese dice que se toma una pastillita y está con un montón de náuseas y vómitos. Exagerado. Nunca he visto yo que eso produzca náuseas y vómitos. Y poco eso produce. No, esto sí hay, ¿verdad? Esto hay. Y luego se toma 3 tabletas, no le pasa nada. Esta cochinada ni me sirve, cámbienlo. Hay. Estas cosas hay. Entonces la bioequivalencia nos da seguridad. Dos productos del mismo principio activo se consideran bioequivalentes en ausencia de una diferencia
estadísticamente significativa en la velocidad y extensión con la cual el principio activo llega al sitio de acción. Es decir, que aceptamos que no hay variaciones en su biodisponibilidad, manifestada como el área bajo la curva, y que el efecto, lo que me interesa, que el efecto va a ser muy similar, usando cualquiera. Si hay problema, debe ser a otro nivel. Entonces, para la bioequivalencia se comparan estos parámetros. Casi siempre es AUC y Cmax. A veces se pone el Tmax. Entonces, esos son los que no pueden variar en más de un 20%. Uy, ¿qué pasó? Se me fue Rebeca. Ya le iba a llamar. Dígale que venga rápido. No hay otra Rebeca aquí. Rosibel tampoco. Natasha. Ay, de qué casualidad hay una Natasha. Natasha, ¿usted qué opina de esto? Si dos medicamentos tienen la misma área bajo la curva, eso implica que son bioequivalentes. La misma. Varían por 1 miligramo. No, porque hay otras cosas que comparar, ¿no? Usted dijo que también se tiene que comparar con la Tmax y Cmax, si no me equivoco. Con la Cmax y Tmax. Pero vean, si ustedes no ven los estudios, pueden cometer errores. Les pueden reportar los parámetros idénticos. Y no me digan que no me traje el gráfico. Bueno. El chiste es que las curvas pueden ser diferentes, teniendo la misma área. Entonces uno puede dar una curva así, alta, y cae rápidamente, y el otro puede dar una que se levanta muy poquitito, pero permanece bajo por un montón de tiempo. Cuando yo calculo el área bajo la curva, son iguales, pero las curvas son tan diferentes que los efectos son totalmente diferentes. Entonces hay que ver los estudios, hay que ver las curvas también. ¿Por qué quité la grafiquita de las curvas? Bueno, vamos a ver lo que significa vida media de eliminación plasmática, que se oye muchísimo, por todo lado aparece. Entonces tenemos una curvita farmacocinética. Vean, todos estos parámetros, ¿de dónde salen? Salen de las curvas cinéticas que le hacemos a los pacientes. No vienen ahí de la estratosfera. Aquí tenemos una curvita, como les dije. ¿Esto es administración oral o es administración intravenosa? ¿Por qué intravenosa? Porque no comienza en cero, comienza en Cmax. Comienza con la máxima concentración y con el tiempo va decayendo. Hasta que a un tiempo X ya no hay medicamento en el cuerpo. Entonces, esto es la concentración en plasma, ¿verdad? Concentración en plasma. A mí me gustaría que todo esto fuera concentración en tejido. Sería lo más preciso. Pero ¿por qué no se hace concentración en el tejido blanco? ¿Por qué siempre es en la sangre? Está en constante difusión. ¿Qué dijo Osvaldo? Más duro. Que tendríamos que estudiar una parte del tejido para poder verlo. Y hace una biopsia. Sí, pero o sea, pero supongo que es más invasivo que sacar sangre del paciente. ¿Se imaginan que yo quiero ver un fármaco que actúa a nivel central con respecto al tiempo? Entonces tengo que abrir el cráneo y sacar pedacitos de cerebro cada hora. O yo quiero ver un fármaco que actúa en el riñón. Entonces hago biopsias de riñón cada media hora. Es
Imposible, por eso no se hace. Lo más cercano que tenemos es sacar sangre, lo más fácil. Entonces siempre se hace en sangre. Ok, ¿y cuál es la famosa vida media? Vean qué sencilla es la definición. Empezamos con la concentración máxima en 10 micromoles, es aquí, micromoles por litro. Aquí estaremos en 5 micromoles por litro, ¿verdad? La mitad de 10, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuál es la vida media de ese fármaco? Aunque por VAR está aquí todo escrito y señalado, puedes decirlo, pero menos. El tiempo en que llega la concentración plasmática a la mitad es la vida media. ¿Cuál mitad? 5. ¿Cuándo llega a 5? En 13,9 horas. ¿Cuál es la vida media de eliminación plasmática del fármaco? 13,9 horas. Entonces vean dos cosas. La vida media no es el intervalo de administración. La vida media no necesariamente calza con el intervalo de administración. O sea, tómese una tabletita cada 8 horas o cada 12. Eso es intervalo de administración. Vida media es esto. El tiempo o el tiempo que tarda la dosis en llegar a la mitad de disponibilidad. La dosis máxima en llegar a la mitad de concentración. Vean que tampoco me está diciendo que es el tiempo que el fármaco se elimina en el organismo. ¿Y cuánto dura en eliminarse? Sí, Osvaldo. Una pregunta, ¿eso se relaciona como con la capacidad, o sea, cuando ellos tienen proteínas asociadas o más afines a ellos, digamos, tienen unas proteínas afines, o sea, específicamente estos tipos de fármacos, tienen una vida media mayor que si, por ejemplo, se unen a una proteína que es afín a cualquier tipo de fármaco? Puede ser. O sea, puede ser que la unión a proteínas afecte. Ahorita lo vamos a ver. La unión a proteínas lo que hace es afectar el volumen de distribución. ¿Verdad? Y muchas veces volúmenes de distribución grandes tienen vidas medias grandes. No siempre, pero algunas calzan así. Pero lo vamos a ver más adelante cuando vemos unión a proteínas. Esa es otra cosita. Entonces la vida media puede variar. ¿Qué es lo más usual que varíe la vida media? Problemas de metabolismo, problemas de excreción. Si el fármaco no se excreta, ¿qué pasa? Se acumula en sangre, aumenta el nivel plasmático. Entonces, la vida media puede extenderse. ¿Por qué? Porque el fármaco no se está eliminando, se mantiene por mucho más tiempo en el cuerpo. O igual pasa si tenemos problemas en el hígado y no se metaboliza adecuadamente. Se mantiene más en el cuerpo, se puede alargar la vida media. Entonces oirán ustedes, si es que ese paciente que tiene insuficiencia renal, la vida media se aumenta. Sí. Si hay dos pacientes que se necesitan el mismo medicamento y hay uno que presenta una vida media mucho mayor en comparación al otro, se puede entonces indicar algún tipo de daño en el riñón o en el hígado. Sí, sí puede ser, o puede ser lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que resulta que ese fármaco se metaboliza por citocromos y el pobre paciente tiene baja carga enzimática. Entonces casi no lo degrada. El fármaco permanece más tiempo en el cuerpo y se elimina más lento, aumentando la vida media. Tengo otra pregunta. El que esté más tiempo en el cuerpo se puede relacionar con mayores efectos adversos. ¿El qué? Que el fármaco se presente más
tiempo en el cuerpo, se puede asociar con más efectos adversos. Si está más tiempo en el cuerpo, en los niveles terapéuticos, no. Pero si está más en el tiempo, porque usted le dio una dosis altísima, sí. O sea, pues, para eso tenemos tratamientos crónicos. No le va a aumentar los efectos adversos si usted lo mantiene con la dosis con un nivel constante. Eso se llama estado estacionario. Aquí viene. Entonces vean, muchachos, para que no lo confundan, este es vida media y esto es intervalo de administración. Aquí coinciden, pero por lo general no coinciden y no son la misma cosa. Es que ese medicamento hay que darlo cada 24 horas. Ese es el intervalo de administración. ¿Y por qué se dará 24 horas? Casi siempre los medicamentos tienen vidas medias largas, entonces este medicamento tendrá una vida media de 15, 17 horas. Pero no son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, el intervalo de administración sí depende de la vida media. El intervalo de administración puede depender de la vida media, exactamente. Algunas cosas hacen también otros artilugios, pero está bien, dejémoslo así para generalizar. Entonces, la otra cosa que ya Osvaldo se nos estaba adelantando, resulta que los fármacos, recuerda que llegan a sangre. Bueno, los fármacos algunos son medios comodiosos, andan ahí viajando en bus, en la sangre, andan bien agarrados ahí en el tranvía, usan las proteínas de la sangre para viajar, casi siempre la albúmina, la glucoproteína alfa, pero también a veces se pegan a eritrocitos, a las proteínas de hormonas esteroidales. El chiste es que andan ahí agarrados y la albúmina los lleva por toda la sangre. Entonces hay variaciones, hay fármacos que les gusta mucho unirse a la albúmina, otros no. Eso depende de cada estructura química del fármaco. Cada fármaco tiene su unión a proteínas plasmáticas, como tiene su biodisponibilidad, su vida media. Entonces aquí tenemos la albúmina, para generalizar, que es la más importante, la que más tenemos en el cuerpo en cantidad. Y aquí tenemos el fármaco. Entonces tenemos dos cosas. Una parte del fármaco está unido a la albúmina y una parte está libre, disociado. Entonces se habla de la fracción libre o disociada y de la fracción unida. Entonces aquí, recuerden que si no hay alguna patología rara, hay un síndrome nefrótico, glomerulonefritis de no sé cuánto, uno no excreta proteínas. Es demasiado grande y no pasa membranas. Entonces, ¿qué parte del fármaco pasa de la sangre a los tejidos? La fracción libre, no la fracción unida. Y esta fracción libre es la que va a ir a actuar cuando llegue a la biofase con el receptor para dar efecto. Y es la fracción libre la que se degrada en el hígado y es la fracción libre la que se excreta en el riñón. Entonces a veces oímos esas cosas de fracción libre, de fracción unida, es que tiene una unión a proteínas del 90%. ¿Para qué me interesa a mí saber la unión a las proteínas? Pensando en alguna enfermedad de un paciente, qué sé yo, que este fármaco, como el ácido valproico, tiene unión a proteínas arriba del 90%, a la albúmina. ¿Y qué? Pero eso llega y actúa. Y todo lo otro, todo lo que está unido. Bueno, No sería Sí, bueno, perdón, esto es un equilibrio dinámico.
cuando va pasando y degradándose, no se queda por todo el resto de la vida pegado al albúmina, ¿verdad? Se va separando y va yendo y eliminándose, ¿verdad? Yo diría que mientras más capacidad tenga las proteínas, es más, o sea, puede llegar más fácil al sitio de que tiene que funcionar el fármaco, ¿no? Y dura Sí. más, va a funcionar como. Si no está unido a proteínas, llega más rápido. Pero las proteínas no sirven como, o sea, para guiarlo, no para guiarlo, sino como que de medio de transporte y en algún momento ellos se separan. Sí, pero lo transporta en la sangre nada más. Sí, pero digamos, El fármaco tiene que llegar a los tejidos y actuar. pero facilita justamente, por ejemplo, ese transporte, o sea, sin esas proteínas. Los transporta. No, sí, es lo que les estoy preguntando. ¿Qué pasa en este paciente pensando en una patología? Les dije, es eso que acaba de decir al final. Sí, Puede haber como alguna necesidad, como hay más fármaco libre, sí, puede aumentar el riesgo. exacto. Si hay baja niveles de albúmina, en estados anímicos, alcohólicos, hipoalbuminémicos, ¿qué pasa? No hay albúmina para que se une el fármaco. ¿Qué va a pasar? El nivel plasmático libre va a ser casi todo. ¿Qué va a hacer? Un montón de efectos. Y efectos adversos. Porque lo controlaba el que tenía unión a proteínas. Entonces vean, les dije desde el inicio de la clase, las enfermedades modifican la cinética y eso hay que saberlo para saber qué acciones tomar. No es que yo le doy a todo el mundo la misma dosis por igual. Bueno, si no, esto sería choritísimo, ya se me olvidó. Choritísimo. No, bueno, cuando me acuerden. Entonces, hay fármacos que no se unen a las proteínas incluso. De todo ahí. Ahora vamos a ver el volumen aparente de distribución. Vean entonces, es en litros por kilo de peso. Aquí tenemos la warfarina, doxiciclina, el diazepam, difenhidramina y tetraconazol. Vean la warfarina, que es un anticoagulante, todavía se sigue usando. Un volumen de distribución de 9,8 litros en una persona promedio de 70 kilos. Es pequeñito. Doxiciclina es un antibiótico, tipo tetraciclina, 52 litros. Diazepam, 77, 1,2 por 7, 70. Por 7, 14, debe ser un poco más. Difenhidramina, el antihistamínico, 315 litros. El itraconazol, un antifúngico, 980 litros. Entonces, mira, aquí hay varias cosas que ver. Entonces, ¿cómo es que el itraconazol tiene un volumen de distribución de 980 litros? Entonces, la persona debe pesar 1000 kilos. Por eso me dice que la persona pesa 1000 kilos. Y este me dice que la persona pesa 315 kilos. Y que aquí que debe ser alguien flaco y demacrado, muriéndose. O un bebé. Entonces, por eso el volumen de distribución se le llama volumen de distribución aparente. No representa un volumen corporal real. ¿Qué me dice entonces? Lo que me dice es que este se distribuye poco en el cuerpo. Y tiene altas uniones a proteínas. Esta warfarina del 99% uniones a proteínas. Ahora, eso es un ejemplo del otro. Es un fármaco anticoagulante y genera muchos problemas porque interacciona mucho y da hemorragias. Entonces vean qué volumen de distribución más pequeño. Y eso quiere decir que como los 4,5 litros de la sangre y un poquito más, nada más. Pero es un anticoagulante que solo ocupamos que llegue al hígado. Ese es el sitio de acción. Y la otra cosa, se une mucho al albúmina, 99%.
solo un 1% de efecto. ¿Qué significa cuando la fracción libre se aumenta al 2% de la warfarina? Por eso es que es tan problemático. Lo ven, el 1% es el efecto clínico. ¿Qué pasa si se reduce la albúmina? Por alguna razón, y la fracción libre pasa a 2%, 2% nada más. Estoy duplicando la concentración plasmática. Y si aumenta al 3%, ya tengo hemorragias. Por eso es un fármaco muy delicado. Un fármaco que además, para hacer la gracia, después lo van a ver, tiene montones de interacciones y problemas. Ah, bueno, ¿y el itraconazol qué? Es que uno debe ser como un mamut ahí, o qué sé yo, como un elefante. No, esto lo que me está diciendo es que el fármaco se distribuye mucho en los tejidos. Entonces tenemos unión a tejidos plasmáticos, básicamente la albúmina, y yo también puedo tener uniones a proteínas tisulares. Pero son diferentes las acciones. Entonces, fármacos que se unen mucho a tejidos, corazón, pulmón, tejido graso, tienden a tener volúmenes de distribución grandes. Y muchas veces el número grande me dice que este fármaco va prácticamente por todo el cuerpo y a todas las regiones llega. Entonces recuerden, el volumen de distribución aparente, pónganle siempre aparente para que no se les enrede, no es un volumen fisiológico real. El volumen de distribución es aparente. Entonces vean acá, si el fármaco no se une a proteínas plasmáticas, bueno, entonces hay unión a proteínas plasmáticas y hay unión a proteínas tisulares. El caso A es el fármaco que no se une a proteínas del plasma y no se une particularmente a proteínas tisulares. Entonces aquí el volumen de distribución